Muy buenas noches, aquí les habla Mike. Estoy haciendo este video simplemente para practicar un poco de matemática y si le es útil a alguien, compartir esa práctica con quien tenga el tiempo de verlo. Eh, el tema que voy a estar cubriendo es cálculo, problemas de tasas relacionadas. Voy a resolver tres problemas, ojalá. Ojalá no me confunda tampoco porque es la primera vez que estoy viendo estos problemas. No es que no haya resuelto este tipo de problemas antes, sino que son tres problemas que tengo aquí guardados y los voy a intentar resolver. Ahora, sin más preámbulo, vamos a empezar. Dice aquí, un avión vuela a una velocidad constante de 300 kilómetros por hora y pasa a 1 kilómetro de altura sobre un radar terrestre. La nave va en ascenso a un ángulo de 30 grados. ¿Con qué tasa aumenta la distancia del aeroplano a la estación del radar después de 1 minuto? Ok, entonces lo que tenemos que hacer es imaginar el avión. Que no voy a dibujar el avión, simplemente voy a dibujar la línea de el vector en el cual se está moviendo. Dice que está volando a 300 kilómetros por hora y se está moviendo en esta dirección. Voy a apuntarlo aquí. Y el avión está aquí. Y dice que a 1 kilómetro de distancia hay una estación de radar. Perdonen mis dibujos, no soy un artista. Digamos que esto es un radar. Está a 1 kilómetro de altura, o más bien a 1 kilómetro de distancia en altura, en el eje Y del avión, justo al principio, y va ascendiendo a 30 grados. Supongo que con respecto a la horizontal, así que voy a dibujar esto y vamos a poner aquí que son 30 grados. ¿Con qué tasa aumenta la distancia del aeroplano a la estación del radar después de 1 minuto? Entonces, después de 1 minuto el avión va a haber avanzado cierta distancia. Entonces el avión va a estar más o menos por aquí. Va a estar a una cierta altura y va a estar a una cierta distancia horizontal, lo cual voy a calcular después, y lo que nos está pidiendo es la distancia desde aquí hasta el radar. Entonces, empecemos por dibujar esto de una forma más sencilla. Siempre me gusta ver esto como problemas de geometría porque hace que todo se vea más fácil. Entonces voy a empezar por dibujar el triángulo, que es un triángulo de 30 grados y es un triángulo rectángulo. Entonces solo con saber eso ya sabemos que vamos a estar aplicando trigonometría. Tal vez incluso más fácil algunos triángulos semejantes. Aquí hay un triángulo y sabemos que el valor de esta altura es 1 kilómetro. No sabemos la base. Sabemos el ángulo aquí, son 30 grados. Y aquí esta altura y esta distancia la podemos calcular sabiendo que se está moviendo a 300 kilómetros por hora. Entonces primero vamos a tener que calcular esta distancia.
dice que con qué tasa aumenta la distancia del aeroplano a la estación del radar después de 1 minuto. Entonces, ¿con qué tasa cambia esta distancia de aquí? Y vamos a borrar este 1 kilómetro, vamos a ponerlo del lado izquierdo. Lo voy a escribir de otro color también. También esto. Y nos está pidiendo esta distancia que voy a escribir con color azul. Nos está pidiendo esta distancia. ¿A qué tasa aumenta esta distancia? Ahora, esta distancia vamos a darle un nombre. Vamos a darle... No lo voy a llamar D porque voy a usar la D como símbolo de diferencial. Entonces, no la quiero llamar X porque X le voy a llamar aquí a esto y a esto le voy a llamar Y probablemente. Llamémosle Z. A esto vamos a llamarle desplazamiento, entonces llamémosle R. Y vamos a empezar a hacer nuestros cálculos. R, si sabemos un poco de nuestras ecuaciones de desplazamiento uniforme, sabemos que desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Vamos a escribir eso aquí, velocidad por tiempo. La velocidad la tenemos en kilómetros por hora, entonces como queremos la respuesta en kilómetros, pero tenemos la velocidad en kilómetros por hora y tenemos el tiempo en minutos, queremos pasar ese tiempo en minutos a horas. Entonces 1 minuto es 1/60 de 1 hora, entonces en lugar de 300 por 1 es 300 por 1/60. Entonces, solo para dejarlo indicado, voy a escribir aquí que la velocidad es 300 kilómetros por hora y el tiempo es 1 minuto, que es igual a 1 partido 60 horas. Entonces, desplazamiento, vamos a ver, desplazamiento es igual a 300 dividido 60. Como no tengo ganas de hacer este cálculo mentalmente, estoy sacando mi calculadora. 300 dividido 60 es 5. Y esta respuesta está en kilómetros. Entonces aquí ya podemos sustituir esta R. Son 5 kilómetros. Ahora, ¿cómo averiguamos a qué altura está y a qué distancia está aquí? ¿Por qué necesito esos datos? Porque con esos datos voy a calcular triángulos semejantes. En primer lugar, para saber a qué distancia está aquí de Z y para tener una ecuación con la cual puedo calcular Z. ¿Por qué? Porque Z es igual a, si nos damos cuenta, este es un triángulo rectángulo y Z es la hipotenusa. Entonces a esto le vamos a llamar X y a esto le vamos a llamar Y. Entonces Z es igual, y si recordamos el teorema de Pitágoras, Z es igual a X cuadrado más Y cuadrado. La raíz cuadrada de eso, obviamente.
Entonces, ¿cómo calculamos x? Esto es bastante sencillo. Eh, Aquí podemos usar trigonometría. Aquí, si nos damos cuenta, tenemos un triángulo. Entonces vamos a usar ese triángulo para calcular qué sería x y qué sería y. Ya tenemos la hipotenusa, entonces no debería darnos mucho problema. Ahora, y, si nos damos cuenta, no lo podemos calcular simplemente con este triángulo, sino que tenemos que utilizar lo que nos salga de este triángulo, de este cateto que tenemos aquí, y sumarle 1 kilómetro. Entonces vamos a hacer eso. X, vamos a hacer el triángulo de este lado para tenerlo un poco más claro. Este lado vale 5, este ángulo vale 30. Esto es 5 por seno de 30. Y esto de aquí es 5 por el coseno de 30. Ok. Entonces voy a escribir aquí solo para dejar indicado que x es igual a 5 coseno de 30. Disculpen a mi sobrino, tengo a mi sobrino aquí viviendo en mi casa junto con mi hermana y su esposo, entonces tenemos que aguantar un poco de llanto de bebé. Y y es igual a 5 por seno de 30. Lo resolvería, pero me gusta dejar las cosas indicadas y meterlo todo en la calculadora hasta el final, porque de esa forma, si me confundí en algún lado, puedo ver más claramente en dónde fue. Entonces vamos a escribir eso aquí abajo. Z es igual a la raíz cuadrada de... Vamos a ver. Esto no nos va a servir mucho. Esto deberíamos de dejarlo en función de el cambio de R. Entonces sería... Vamos a ver. Déjenme pensar por un momento. Sí, esto lo tenemos que dejar en función de R, en lugar de usar ya el dato resuelto. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es la tasa de cambio de z. Si simplemente lo dejamos así, aquí lo que vamos a averiguar es la distancia de z un minuto después. Lo que necesitamos saber es la tasa de cambio de z. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es poner esto aquí, sustituirlo aquí en lo que sería x y y cuadrado. Y después vamos a derivar para encontrar el cambio en z con respecto al tiempo. Ahora me estoy dando cuenta que de la forma en la que lo estoy haciendo, la derivación va a quedar un poco complicada, y la verdad es que no me quiero complicar la vida. Entonces voy a hacer derivación implícita. Entonces simplemente lo que voy a hacer es dejar aquí z cuadrado, en lugar de poner la raíz cuadrada como se ve aquí en el teorema de Pitágoras. Cuando ya una de las variables está
cuando ya la hipotenusa está despejada, lo que voy a hacer es elevar al cuadrado toda la ecuación y voy a sustituir, como dije antes, aquí para x y y. Entonces x dije que es r por coseno de 30. Y esto al cuadrado más r seno de 30 al cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿qué nos estaba pidiendo el problema? Nos estaba pidiendo la tasa de cambio de z con respecto al tiempo. ¿Por qué digo con respecto al tiempo? Esto es importante. Digo con respecto al tiempo porque nos está diciendo a qué velocidad está cambiando esta distancia de aquí. ¿Qué es velocidad? Velocidad es distancia partido tiempo. Distancia partido tiempo es de z partido de t. Si recordamos, el concepto de la derivada es el cambio de una variable con respecto a otra. Entonces lo que vamos a hacer aquí es derivar implícitamente, pero la variable con respecto a la que estamos derivando no es ninguna de las dos que tenemos aquí. Sin embargo, ya sabemos el valor de ambas variables. Ahora, después vamos a necesitar el valor de z, pero como dije, ya podemos calcular el valor de z sabiendo 5 coseno de 30 y 5 por seno de 30. Eso lo vamos a hacer más tarde, solo para ya darle la respuesta al problema. Y ahora, como dije antes, vamos a hacer la derivación implícita. Ahora, voy a asumir que ya sabemos derivar. Ahora vamos a hacer aquí regla de la cadena y me voy a quedar callado por un par de minutos en lo que hago esto. Derivada de z cuadrado. Muy bien. Ahora que tenemos la ecuación completamente derivada, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Sabemos el valor de r, sabemos que r es igual a 5. Entonces eso simplemente lo podemos sustituir aquí y aquí. ¿Qué significa dr de t? Dr de t es simplemente el cambio de r con respecto al tiempo. Como lo mencioné antes, eso ya lo sabemos. Eso es simplemente la velocidad. ¿Por qué? Porque es la velocidad del movimiento inclinado del avión. Esos son 300 kilómetros por hora. ¿Qué es z? Z es esta línea inclinada de aquí. Y esta línea inclinada de aquí sería, por teorema de Pitágoras, podemos sacarlo, que sería x al cuadrado, que sería 5 por coseno de 30. Y 5 por coseno de 30 al cuadrado más, vamos a ver, sería 5 por seno de 30 más 1 al cuadrado. Voy a sustituir todo y después voy a sustituir valores con los números para ya al final tener la respuesta completa. Y lo que estamos averiguando aquí, por cierto, es esto, dz dt, que es la tasa de cambio de esta línea celeste. Es decir, que esto simplemente lo puedo pasar a dividir y lo voy a dejar indicado para que se entienda un poco mejor.
de z de t es igual a... Aquí me doy cuenta que tengo un factor 2 en todos y cada uno de los valores, entonces no me voy a molestar en operarlo, simplemente lo voy a cancelar. Voy a dividir toda la ecuación dentro de 2 y voy a dividir toda la ecuación dentro de z. Entonces voy a decir r por dr, es más, no quiero escribir tanto, así que r por dr dt, y esto le estoy sacando factor común a esta operación simplemente para no tener que escribir tanto, multiplicado por coseno de 30 más seno de 30, todo esto dividido z. Y como dije antes, voy a sustituir esto. Z dijimos que es raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces vamos a poner eso aquí. Raíz cuadrada de x cuadrado. X es r coseno de 30. Ok. Empecemos a sustituir valores. Vamos a ver. Ya habíamos dicho que r es igual a 5. dr en dt es la velocidad del avión. 300 kilómetros por hora. 5 por 300 kilómetros por hora. Coseno de 30, seno de 30 lo voy a dejar indicado y lo voy a calcular con la calculadora después. Y aquí puedo sacar factor común r cuadrado, solo para no tener que meter tantos datos a la calculadora. Voy a sacar factor común r cuadrado. R es 5, al cuadrado sería 25 por... y aquí pasa algo bastante interesante, seno coseno cuadrado de 30 más seno cuadrado de 30, y esto es igual a 1. Raíz de 25 es 5. Y esto salió demasiado perfecto. Al parecer el que diseñó este problema lo quería dejar bastante bonito. Vamos a ver. dz en dt es igual a... todo esto sabemos que es igual a 1. La raíz de 25 es 5. Y eso se puede cancelar con esto. Entonces sería 300 por seno de 30 más coseno de 30. Entonces 300 por
Listo. Entonces, a mí me dio 409 punto, voy a redondear un poco aquí, 81 kilómetros por hora. Y listo. Tenemos el primer problema. Y nos llevó... no tengo un timer para saber cuánto me llevó. Me llevó un poco más de media hora, creo. Y si me llevó esa... de hecho sí tengo un timer, me llevó 25 minutos. Y si me llevó esa cantidad de tiempo es porque estoy explicando al mismo tiempo. Entonces, si estuviera haciendo un examen en este momento, probablemente me hubiera llevado unos 10 minutos. Debería de haberme tomado menos, pero digamos que estoy un poco oxidado. Ahora pasemos al siguiente problema. Por cierto, los enunciados de los problemas los voy a poner en la descripción del video para que los tengan accesibles y puedan seguirme paso a paso. Voy a esconder esto y voy a crear una nueva capa para no tener que estar haciendo muchos documentos. Vamos a leer el segundo problema. Dice: una rueda de la fortuna de 60 pies de radio gira una vuelta completa en contra de las manecillas del reloj cada 2 minutos. Cuán rápido sube una pasajera en el instante en el que está a 64 pies arriba del suelo. Cuán rápido se mueve horizontalmente en este instante. Para hacer esto vamos a necesitar recordar las ecuaciones de movimiento circular. La verdad espero poder recordar la ecuación de velocidad tangencial. De lo contrario voy a tener que deducirla. Pero bueno, eso es mientras estoy pensando cómo resolver el problema, debería de recordarlo. Para mientras voy a dibujar lo que pienso yo que quiere el problema que haga. Y dice que hay una rueda de la fortuna y esta herramienta no tiene para hacer círculos, así que tendrán que conformarse con un huevo. Digamos que esto es un círculo. Tenemos la rueda de la fortuna. Dice que el radio es igual a 60. No puedo escribir torcido. 60 pies. Y dice que hay una persona aquí en un carrito. Digamos que este es un carrito. Y dice que está a 64 pies de altura. Muy bien. Ahora dice: cuán rápido sube la pasajera en el instante que está a 64 pies de altura. Vamos a ver. Ok. Voy a tener que recordarme de las ecuaciones de movimiento circular. Si tenemos un círculo, tiene una velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial va a ir tangente al círculo. Eso quiere decir que va a ir aquí. Y eso lo podemos descomponer en sus componentes de X y Y. Lo que estamos buscando es este componente de aquí. En el momento que está a 64 pies de altura.
Está interesante. Vamos a ver. ¿Cuán rápido sube una pasajera en el instante que está a 64 pies arriba del suelo? También dice cuán rápido se mueve horizontalmente. Eso es parte del mismo problema. Simplemente lo podríamos sacar con trigonometría si supiéramos la velocidad tangencial. Pero tristemente no recuerdo las ecuaciones de movimiento circular. Vamos a ver. Sabemos la velocidad angular. La velocidad angular es igual a... Dice... una vuelta cada 2 minutos. Digamos, una vuelta es 2pi. Partido 2 minutos. Eso quiere decir que son pi radianes. No dejemos r, pi radianes por minuto. Y no me gusta la medida de minuto, lo voy a dejar por segundo. Entonces lo voy a indicar de esta forma. Un minuto son 60 segundos. Entonces 60 pi. Vamos a acercarlo un poco porque me está molestando. Listo. 60 pi. Radianes por segundo. Ahora, si no recuerdo mal, vamos a ver. Velocidad tangencial. Sería el radio por la velocidad angular. ¿Qué sería esto? No puede ser que esté tan fácil este problema. Pero hay que calcular el ángulo. Vamos a ver. Velocidad tangencial. ¿Saben algo? Voy a tratar de deducirlo para que tenga un poco más que ver con el tema en sí. Sí, eso voy a hacer. Esto está demasiado fácil. Es más, ni siquiera tendría que usar cálculo si lo hago de esta forma, porque si tenemos la velocidad tangencial, para calcular la velocidad en X y Y, simplemente tendría que calcular el ángulo. El ángulo lo puedo calcular sacando un triángulo rectángulo aquí. Sabemos que aquí sería 60 porque es el radio, y aquí sería 4 porque está a 64 pies de altura, y aquí ya hay 60. Entonces simplemente tendría que sacar este ángulo. Tendría que sacar la tangente aquí. La tangente sería perpendicular a esto. Sí, está demasiado fácil y no estaría usando el cálculo. Vamos a hacerlo de otra forma, porque usando las ecuaciones de física que ya están deducidas, esto está muy muy fácil. Entonces vamos a complicarnos un poco la vida. Ok. Como ya dije, aquí hay un triángulo. Este triángulo es un
triángulo rectángulo? El ángulo no lo sé. Aquí son 60 pies. Y aquí son 4 pies de altura. Aquí va a estar la personita. Y vamos a ver. ¿Será que sí es un triángulo rectángulo? No, no es un triángulo rectángulo. Se vería más o menos así. No es un triángulo rectángulo. Sabemos que esta altura es de 4 pies. Y sabemos que estos son 60 pies también. Este ángulo lo podemos calcular. Vamos a ver, tenemos dos... Déjenme pensar un momento aquí. Interesante. ¿O será que sí querían que usara eso? ¿Saben qué? W por radio. Sabemos que radio es 60 pies. Entonces vamos a ver. Nos están dando la velocidad tangencial en ese instante. Velocidad tangencial instantánea es igual a... radianes por segundo. Entonces sería metros por segundo, ¿no? 60 pi por 60 por 60, 6 por 6, 36. Agregamos los dos ceros. Pi. Esto está exageradamente grande. Ah, pero son pies. Aún así está muy grande. Bueno. Pies por segundo. Ajá. Para empezar, listo. Entonces esto no es así. Sería 60. Esto es pi sesentavos. Esto es 60. Esto sería pi metros por segundo. Esto es más razonable. Y no son metros. Ok. Esa es la velocidad tangencial. Instantánea. ¿A qué velocidad sube? Tenemos que sacar este ángulo. ¿Cómo calculamos ese ángulo?
sabemos que está 4 pies por encima. Podríamos... 4, 60. Esto es un rectángulo. Eso quiere decir que esto es... Es más, ni siquiera necesitamos eso. Podríamos usar seno inverso. Vamos a poner aquí que teta. Seno inverso de cateto opuesto partido hipotenusa. Vamos a usarlo solo así. Este ángulo sería de... lo quiero en radianes. Ángulo seno inverso de 4 dividido 60. 0.0667. Vamos a guardar este número en la calculadora para tener todos los decimales. Y ahora sí podemos sacar esto. Velocidad tangencial en y. Es más, velocidad en y es igual a... velocidad tangencial por el seno de teta. La velocidad tangencial ya la calculamos, es pi, pies por segundo. Vamos a guardar esto. Pi por el seno de 0.0667 es 0.2094 pies por segundo. Y coseno sería 3.135 pies por segundo. Esto fue demasiado fácil. No usé cálculo para nada. Tiene que haber alguna forma de haberlo deducido sin haber usado ecuaciones conocidas. Vamos a ver. Si no supiéramos esto, entonces ¿qué haríamos? Saco el ángulo. Es más, tenemos la tasa de cambio del ángulo, ¿no? Ok, vamos a tratar de hacerlo con cálculo porque la verdad es que no me gusta haberlo calculado de esta forma. Perdónenme por tener los 20 minutos viéndome. Voy a considerar poner un marcador. Tal vez dejo un comentario. Tal vez dejo un comentario para saltarse el video. Alguna anotación.
para saltarse hasta el momento en el que ya estoy haciendo esta parte. Pero hasta entonces tendrán que aguantarse conmigo aquí. Vamos a volver a intentar hacer esto, pero con cálculo. Y para evitar la tentación, vamos a borrar esto. Excepto estos dos numeritos. Estos pueden servirnos solo para ver si tenemos la misma respuesta. Tal vez para confirmar si lo hice bien. Vamos a ver. ¿Qué es W? W es el diferencial del ángulo con respecto al tiempo. Eso es lo que ya nos dieron. Tenemos el radio. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando el diferencial. Estamos buscando el dy en dt. Y estamos buscando dx en dt. Entonces, ¿qué pasa si buscamos... ya sé qué es lo que querían que hiciera. Ok. Volvemos al triángulo que habíamos discutido antes. Este triángulo tiene una altura de 4. Tiene una hipotenusa de 60. Tiene un ángulo recto. Y el resto de datos no lo sabemos exactamente. Es decir, aquí podemos deducir que esto es igual a 60 cuadrado menos 4 cuadrado. Y el ángulo lo podemos deducir también por trigonometría. De hecho, creo que eso tendrá que ser lo que hagamos. Vamos a ver. Esto es nuestro valor en y. Es más, dejemos el 4 aquí. Vamos a llamarle y. Y a esto vamos a llamarle x. X, si nos damos cuenta, va a salir un valor negativo porque se está moviendo en contra de las manecillas del reloj. Y va a salir un valor positivo porque está moviéndose hacia arriba. Ok. Ahora, ¿cómo calculamos y? Vamos a ver, tenemos el cambio del ángulo. Entonces vamos a escribir y en términos del ángulo. Y en términos del ángulo, si nos recordamos de la trigonometría, el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto partido hipotenusa. La hipotenusa, como es el radio del círculo, es constante, entonces lo puedo escribir solo como 60. Entonces podemos escribir y en términos del ángulo, que es 60 por el seno del ángulo. El ángulo en este preciso momento lo podemos calcular porque tenemos este dato y este dato. Como nos están pidiendo también el cambio en x con respecto al tiempo, vamos a hacerlo contiguo. Vamos a escribir aquí que el coseno del ángulo es igual a x partido 60. Entonces x es igual a 60 por el coseno del ángulo. Muy bien. Tenemos que calcular el ángulo también. Como no tengo el valor exacto de x, porque no quiero calcular esto, porque va a ser un dolor de cabeza, vamos a calcular el ángulo como el seno inverso de el cateto opuesto partido la hipotenusa, que es 4 dividido 60, y lo voy a dejar indicado porque ese es un decimal muy pequeño y no nos lo van a dar en radianes, entonces eso lo voy a usar después.
Entonces vamos a considerar teta como una constante y vamos a considerar 60 también como una constante. X y Y, ya sabemos sus valores. Ahora, ¿qué queremos saber? Queremos saber el cambio de Y con respecto al tiempo. Ya sabemos el cambio de teta con respecto al tiempo, entonces lo único que tenemos que hacer es derivación implícita. Vamos a mover esto porque todavía lo necesito. Listo. Ahora sí, hagamos derivación implícita. Si sabemos que Y es igual a 60 por el seno del ángulo, el cambio en Y con respecto al tiempo es igual a 60 por la derivada de esto, y como estamos haciéndolo implícitamente, por la derivada de lo de adentro. La derivada del seno es coseno. Y la derivada de lo de adentro, por regla de la cadena, por supuesto. Muy bien. Entonces, ya podemos sustituir. Esto, ya discutimos que es esto. Entonces, como les dije, yo sustituyo hasta el final. 4/60 es un quinceavo. Por esto, que es pi 60 radianes por segundo. Esto lo podemos cancelar. Y antes de entrar a usar la calculadora, vamos a calcular el de X. Ups. Si se preguntan por qué es negativo, es porque la derivada del coseno es menos seno. ¿Quién lo diría? Sí se podía calcular con cálculo. Qué bueno que hice esto. Oh. Whoops. Ok. Ahora saquen sus calculadoras. Si nos sale esto, quiere decir que estamos en lo correcto. Vamos a ver. Pi por coseno del seno inverso de un quinceavo. Coseno del seno inverso de un quinceavo. Por pi. Y esto es 3. Si se dan cuenta, es esto.
Ahora en X. Y aquí ya sabemos que se van a cancelar este y este. Entonces es solo pi dividido 15. Y eso es 0.2094 pies por segundo. Muy bien, salió por física, salió por cálculo. Eh, como dije antes, estamos estudiando cálculo, así que tenía que hacerlo de la otra forma. Perdón por perder esos 20 minutos. Eh, pero la verdad, no se me ocurría otra forma. Pero muy bien, este problema estaba bastante interesante. Así que muy bien por mí, yay, high five. Ok, no. Ojalá que muy poca gente vea esto. Eh, como dije, el enunciado del problema va a estar en la descripción del video. Así que si tienen alguna duda para poder seguirme el paso, ahí es donde pueden leer qué es lo que está pidiendo el problema. Ahora, este último es algo interesante porque nos está pidiendo cálculos en 3 dimensiones y la verdad puede que no sea capaz en este momento de no sé si seré capaz en este momento de hacer ese problema, pero no duele nada intentar. Vamos a ver, llevo 56 minutos hablando. Puede que edite este video para partirlo en tres partes, una por cada problema, pero la verdad es que no estoy muy seguro porque no tengo tiempo de editar. Tal vez alguien más el favor de poner una anotación con los tiempos de cada problema. Pero bueno, vamos a continuar. El último dice: cuando el último vagón del tren pasa bajo un puente, un automóvil pasa por dicho puente pasando por una autopista perpendicular a la vía del tren. La autopista está a 9 metros por encima de las vías del tren y el tren viaja a una velocidad constante de 24 metros por segundo y el automóvil viaja a 12 metros por segundo. ¿Con qué rapidez se separan el tren y el auto? Muy bien, este problema se parece un poco al del avión porque estamos hablando de una altura. A diferencia del avión, aquí los dos puntos están en movimiento. Eso puede darnos un poco de problema porque no solo están en movimiento los dos puntos, sino que lo que nos están pidiendo es la distancia de dos puntos que están en alturas distintas. Eso quiere decir que estamos calculando una línea recta que no solo tiene cambio en X y en Y, sino que tiene un cambio en Z. Por supuesto, la altura es constante, la altura siempre va a ser 9 metros. Eso nos da una pequeña ventaja. Qué bueno que la calle no estaba inclinada porque eso hubiera sido un gran dolor de cabeza. Pero bueno, empecemos con una ilustración. Solo para darnos una idea de cómo está configurado aquí el problema. Dice que hay una carretera y hay un carro pasando por aquí en la carretera. Al mismo tiempo que hay un tren aquí. El tren, por supuesto, nos está viendo de frente. El tren se está dirigiendo hacia nosotros. El carro se está dirigiendo hacia allá. Si lo vemos desde arriba, hay una carretera. Aquí va pasando el carro.
Y estas son las vías del tren. Y el tren va pasando por aquí. Chuchu. O sea que el tren va hacia allá, el carro va hacia allá. Este tren se va moviendo a 24 metros por segundo. Este carro va moviéndose a 12 metros por segundo. Esta altura es de 9 metros. Muy bien. Esto puede tomar unos 15-20 minutos, así que ténganme paciencia. Empecemos por pensar. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el problema? Nos está pidiendo la rapidez a la que cambia la distancia entre el tren y el carro. Entonces, antes de ponernos a pensar cómo calcular esa rapidez, pensemos en cómo calcular la distancia entre el tren y el carro. Dice... Bajo un puente, pasa por dicho puente por una autopista perpendicular. La autopista no hay el tren va a una velocidad constante. Y debería de haberme dado un tiempo después para que se separaran ambos. Vamos a ver. Estoy buscando el problema para asegurarme que está completo el apunte. Permítame un minuto. Aquí falta un dato. Me falta la distancia entre el carro y el tren. A los 2 segundos, ok. Ok. Me está pidiendo 2 segundos después del momento en el que se encontraron en la intersección. Es decir, ya tenemos una distancia inicial. Ok, ahora empecemos por calcular esa distancia, pero utilizando, como en los anteriores problemas, utilizando simplemente sus variables. Vamos a llamarle a esta distancia X y vamos a llamarle a esta distancia Y. Entonces, X y Y. Como en el primer problema, como dije, por física sabemos muy bien que Y va a ser igual a 12 por 2, que va a ser 24. Y X va a ser igual a 24 por 2, que va a ser 48 metros. Ahora Z, vamos a llamarle a la distancia entre el carro y el tren. Ahora, antes de calcular Z, quiero que quede algo claro. Esta no es simplemente la diagonal. Es una diagonal, sí, pero es una diagonal en 3 dimensiones. ¿Qué significa esto? Significa que hay un cubo aquí
aquí está el tren. Vamos a ponerle aquí T de tren. Y aquí está el carro. Vamos a ponerle C de carro. Entonces, el tren se está moviendo. Ah, sí, y esta altura es la altura del puente y siempre va a ser 9. Ok, ahora este tren se está moviendo a lo largo de el eje, este eje. Vamos a llamarle Y. Y este carro se está moviendo a lo largo del eje X. Ahora, si sacamos simplemente teorema de Pitágoras, ¿qué vamos a sacar? Vamos a sacar esta diagonal de aquí. Pero lo que necesitamos es la diagonal que va desde esta esquina hasta esta esquina. ¿Cómo sacamos esa diagonal? Simplemente sacamos esta diagonal y luego hacemos Pitágoras otra vez con 9. Entonces hagamos eso. Sacamos ¿cómo le llamamos? Llamémosle W a esta diagonal. Vamos a llamarle W y vamos a llamarle aquí Z. W es igual a X cuadrado más Y cuadrado, y Z es igual a la raíz de 9 cuadrado más W cuadrado. ¿Qué significa esto? Que esto es igual a... Y no quería ponerlo así desde el principio, porque la verdad es que yo sé que para sacar una diagonal en 3 dimensiones es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, pero solo para dar la explicación, esto sería 9 cuadrado más, sustituimos aquí la raíz cuadrada al cuadrado, simplemente nos queda X más Y. X cuadrado más Y cuadrado. Ok. Ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo la razón de cambio de Z. Entonces nosotros ya habíamos hecho un problema bastante parecido a este. Entonces vamos a hacerlo otra vez. Vamos a elevar Z al cuadrado y vamos a derivar implícitamente esto. Con respecto al tiempo. Ahora vamos a ver, una vez más me voy a quedar callado. 2Z dz en dt es igual a 2x dx dt más 2y dy en dt. Ya sabemos todos estos valores. El de x es 48, el cambio en x con respecto al tiempo es 48, este es 24. Esta distancia aún no la sabemos, pero la podemos calcular. De hecho creo que ya la habíamos... Es más, estos eran las distancias. Lo que estábamos pensando aquí era, esto es de x dt y esto es de y dt. Ok, entonces vamos a sustituir todo. Y z ya sabemos que es esto, entonces vamos a sustituirlo de una vez. Y como lo hice la vez pasada, dividimos todo en 2, dividimos todo en z,
Sabemos que z es igual a la raíz de 9 cuadrado más x cuadrado más y cuadrado. Entonces vamos a sustituir eso de una vez. Entonces no quiero rojo. Partido. Sustituyamos valores. 48 por 24 más 24 por 12 dividido la raíz de 81 más vamos a ver 24 al cuadrado 576 más 48 al cuadrado 2304. Un minuto por favor, necesito ingresar esto a la calculadora. Y tengan fe en mí de que esto es igual a 26.463 metros por segundo. Y solo quiero asegurarme que tenga sentido. Vamos a ver. Se está alejando a 24. Este a 12. Sí, tiene sentido. Muy bien. Listo. Entonces voy a dejar esto aquí. Si alguien necesita estas imágenes, simplemente pónganlo en los comentarios y voy a guardar un JPG de lo que escribí aquí para que puedan tomar notas más tranquilamente. O si no, simplemente pónganle pausa al video. Esto se puede ver perfectamente bien. Voy a ponerlo unos 5 segundos solo para que pueda verse un poquito mejor. Vamos a ver. Pongámoslo más o menos por aquí. Muy bien. Ese es el problema 3. Este es el problema número 2. Pongan pausa mientras pueden. Y este es el problema número 1. Bastante parecido al problema número 3. Voy a hacerlo un poco para arriba. Pueden poner pausa 2 veces.
Y como dije ya 3 veces, voy a poner la descripción del problema en los comentarios, perdón, en la sección, en la descripción del video. Y cuando tenga tiempo de estudiar otra vez, haré otro de estos. Así que, muy buen día. Suerte en sus estudios.